Día 11 de nuestro plan anual de lectura de la Biblia. Y hoy vamos a estar leyendo Génesis 35, 36 y 37. Y dice así, capítulo 35. Entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse en ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo no estaba angustiado. Pero cuando yo estaba angustiado, Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquén. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente, Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía a su hermano Esaú. Voy a hacer una pausa. Aquí algo que viene a mi cabeza y es como si no existía la ley, cómo sabía Jacob que para hacer el altar era necesario purificarse, ponerse ropas limpias y deshacerse de todos los ídolos. Si no, bueno, la palabra no lo dice, nada más dice que Dios dijo a Jacob que se preparara y que se mudara a Betel y que estableciera allí un altar, pero no dice, o no sabemos, ¿verdad? No conocemos, la palabra no lo dice, si Dios le dio más instrucciones o no sé cómo te hablará Dios. Por lo general Dios es como muy específico, pero no es como te vaya haciendo A, B, C y D. No sé, a mí no me sucede, ¿verdad? Entonces, eso es como un convencimiento del Espíritu Santo. Sabes lo que tienes que hacer. Él viene, Dios viene, te da una palabra y en tu corazón tienes un convencimiento de lo que sabes que tienes que hacer. Y seguimos con el versículo 8. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel, y Dios lo bendijo, diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora, tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrán reyes entre tus descendientes y te entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Éfrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaba lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de la tristeza. Sin embargo,
El padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Éfrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Entonces, estos, estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Mamre, que está cerca de Kiarat Arpa, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Después dio su último suspiro y murió en buena vejez, y se reunió con sus antepasados al morir, y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Capítulo 36. Este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edom. Esaú se casó con dos mujeres jóvenes de Canaán, Ada, hija de Elón elitita, y Jaolibama, hija de Ana y nieta de Sibeón el Ebeo. También se casó con su prima Basemat, que era hija de Ismael y hermana de Naboit. Ada dio a luz un hijo, a quien llamaron Elifaz. Basemat dio a luz un hijo llamado Reuel. Aholibama dio a luz varones, Jeús, Jaalán y Coré. Todos esos hijos le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a los de su casa, junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos, debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso Esaú, también conocido como Edom, se estableció en la zona montañosa de Seir. Este es el relato de los descendientes de Esaú, los edomitas, que habitaron en la zona montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Timna, la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amalet. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Esaú también tuvo hijos con Aholibama, hija de Ana y nieta de Sibeón. Sus nombres fueron Jeús, Jaalán y Coré. Estos son los descendientes de Esaú, que llegaron a ser los jefes de varios clanes. Los descendientes del hijo mayor de Esaú, Elifaz, llegaron a ser jefes de los clanes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatán y Amalet. Ellos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom, que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel, hijo de Esaú, se convirtieron en los jefes de los clanes de Nahat, Será, Sama y Misa. Esos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom, que descendieron de Reuel. Todos fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Esaú, con su esposa Aholibama, llegaron a ser los jefes de los clanes de Jeús, Jaalán y Coré. Ellos son los jefes de los clanes que descendieron de Aholibama, esposa de Esaú e hija de Ana. Estos son los clanes que descendieron de Esaú, también conocido como Edom,
cada uno identificado por el nombre del jefe de su clan. Habitantes ordinarios de Edom. Versículo 20. Estos son los nombres de las tribus que descendieron de Seir, el Joreo, las cuales habitaron en la tierra de Edom: Lotal, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los clanes Oreos, descendientes de Seir, que habitaron en la tierra de Edom. Los descendientes de Lotán fueron Jori y Gemán. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Sibeón fueron Ajá y Aná. Esta Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre. Los descendientes de Ana fueron su hijo Disón y su hija Aholibama. Los descendientes de Disón fueron Emdan, Esban, Itran y Keram. Los descendientes de Ser fueron Bilhan, Saaban y Acam. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Así que los jefes de clanes oreos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los clanes oreos llevan el nombre de sus jefes de clan, los cuales habitaron en la tierra de Seir. Versículo 31. Gobernantes de Edom. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó en Edom desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobat, hijo de Sera, quien era de Bosra. Esto está difícil. Cuando Jobat murió, reinó en su lugar Husán, quien era de la región de Temán. Cuando Husán murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abid. Él fue quien derrotó a los madianitas en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era en la ciudad de Masreca. Cuando Salán murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Abor. Cuando Baal-Hanán, hijo de Abor, murió, reinó en su lugar Hadad y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mehetabel, hija de Matred y nieta de Mesat. Estos son los nombres de los jefes de los clanes descendientes de Saúl, los cuales habitaron en los lugares que llevan sus mismos nombres: Timna, Alba, Yetet, Aholibama, Ela, Pinón, Sinaz, Temán, Sipsar, Mitzar, Magdiel e Irán. Esos son los jefes de los clanes de Edom, registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon. Todos ellos descendieron de Saúl, el antepasado de los edomitas. Ofrezco una disculpa pública por la pronunciación de estos nombres. A veces pienso, porque sí, a veces lo pienso, a veces es como muy engorroso leer todos estos nombres. O incluso cuando vayamos avanzando y hablen acerca del tabernáculo, fue algo que me costó mucho leer el año pasado. Y vamos a volver a leer. Yo pienso que si Dios lo puso aquí es para que lo conozcamos y porque Él quiere decirnos algo con eso. Claramente esto pertenece a lo que se llama la Torá, que es lo que utilizan el pueblo judío, ¿verdad? Para en su momento cuando hacían sacrificios y demás, y con lo cual ellos seguían todavía, pero es de conocimiento para nosotros también. Y vamos con el capítulo 37. Dice: entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años de edad. A menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos,
los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquén para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquén desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted de dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre, se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslos en esa cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, pues lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venían acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslos a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose, el muchacho desapareció,
¿qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos. Esta túnica no es la de tu hijo. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: miré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Y con esto concluimos la lectura del día 11. Qué interesante. Muchas veces, de verdad, cuando volvemos a leer las cosas, podemos encontrar cosas nuevas. O comenzamos a reconocer cosas, o cosas que decíamos, no sabíamos que estaban ahí, ¿verdad? Como por ejemplo que fue Judá de la tribu donde salió Jesús. Judá fue el que propuso que lo vendieran. Él mismo fue el que iba a